¿Qué tal? Buenas noches. Quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando a la transmisión del día de hoy, martes 11 de agosto. Estamos 9:57, ya estamos casi cerca de las 10 de la noche. Teníamos pensado hacer la transmisión un poco más temprano, pero bueno, tuvimos algunos contratiempos, así es que estamos empezando a esta hora. El día de hoy tenemos una transmisión bastante interesante, una transmisión en vivo bastante interesante porque vamos a comentar uno de los precedentes emitidos por Servir. Servir en estos días ha emitido varios precedentes administrativos de observancia obligatoria relacionados al campo disciplinario, y el día de hoy hemos cogido uno de esos precedentes para poder desarrollarlos con ustedes, para poder comentarlo, para poder analizarlo, y vamos a ver qué cosa es lo que trae ese precedente. Bueno, vamos a esperar todavía que se conecten un poco más las personas, y si no tenemos inconvenientes de audio, bueno, yo creo que podríamos empezar. Pero vamos a ver si no tenemos inconvenientes. No sé si... Bueno, saludos a todas las personas que ya están conectándose. Bien, como les comentaba hace un momento, Servir ha sacado varios precedentes administrativos relacionados al tema disciplinario. El día de hoy vamos a desarrollar uno de estos precedentes, que es el que vemos a continuación en pantalla. Vamos a ver. Bien, esta resolución de sala plena 011-2020, Servir, que ha sido publicada este sábado fue publicado esta resolución de sala plena que desarrolla un tema que podríamos pensar que es algo que ya había desarrollado el tribunal en anteriores oportunidades. Sin embargo, tiene algunas novedades. No es que sea recontra novedoso, ni tampoco que de repente es algo que no pueda traer sorpresas. Hay algunas cosas muy interesantes que he estado viendo en esta resolución de sala plena que vamos a ver para comentarlas el día de hoy. ¿Ya? Esta resolución es la resolución de sala plena 011-2020, Servir, el TCC, es decir, es de observancia obligatoria para todas las entidades públicas, y que desarrolla el tema de coherencia entre la imputación de un hecho o falta y la sanción de trabajadores públicos. Esta resolución, como les comentaba, ha sido publicada el día sábado, este sábado que ha pasado hace algunos días más, ha sido publicada en el Diario Oficial Peruano el 8 de agosto. Desarrolla pues este acuerdo plenario en que los integrantes de las dos salas del Tribunal de Servicio Civil se han puesto de acuerdo para desarrollar estos puntos. Como antecedentes de este precedente de observancia obligatoria, Servir en la misma resolución ha referido, ¿no?, de que en la práctica está advirtiendo muchos procedimientos administrativos disciplinarios que terminan en nulidad, ¿no? Y es lo que en efecto se vive en la tramitación de procedimientos administrativos disciplinarios. Las personas que estamos en
campo de los procedimientos administrativos disciplinarios, sea tramitando en la parte de Secretaría Técnica, como órgano instructor o como órgano sancionador, o de repente desde la parte de la defensa, vemos que los procedimientos administrativos disciplinarios tienden a declararse la nulidad cuando llegan al Tribunal del Servicio Civil. Y esto obedece muchas veces a muchos vicios que se presentan durante la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios. Uno de estos vicios advertidos por el Tribunal del Servicio Civil es que cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, casualmente o en varias ocasiones sucede de que la entidad pública inicia por una falta X y termina sancionando por una falta Y o una falta XY, o de repente le inicia un procedimiento administrativo disciplinario a un servidor, no sé, de repente con una posible sanción de suspensión, y en lo que va del trayecto de la tramitación de este procedimiento administrativo disciplinario, la entidad ve que el hecho o la falta, la connotación en la que se desarrolla esta falta es más grave de lo que se pensaba, y por lo tanto ya no termina en una suspensión, sino termina en una destitución. O incluso hay casos en que se inicia un procedimiento administrativo disciplinario con una posible sanción de suspensión, no sé, de repente un mes, pero en el trayecto de la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario termina con medio año de suspensión o un año de suspensión. Y ustedes podrán decir, pero sigue siendo suspensión. La autoridad que tramita el procedimiento administrativo disciplinario, en este caso la autoridad sancionadora, no varía por el hecho de ser un mes o medio año. Sin embargo, repercute negativamente por cuanto, como hemos referido en otras ocasiones en este espacio, no es lo mismo que te inicie un procedimiento administrativo disciplinario con una posible sanción de un día o algunos días, de que te inicie un procedimiento administrativo disciplinario con una posible sanción de 2 meses, 3 meses o un año. El derecho de defensa del trabajador va a ejercerse precisamente, o va a observar necesariamente, de que el procedimiento administrativo disciplinario se inicie siguiendo todos los aspectos necesarios, y uno de estos es precisamente no solo la imputación de los hechos, es decir, que te digan cuáles son los hechos que ha realizado, que se ha presentado, el tipo de conductas que ha realizado el trabajador, sino que también en qué falta disciplinaria se encuentra tipificada esta conducta. Y eso podría a nosotros parecernos insignificante, porque podríamos decir, pero el trabajador ya sabe, ¿no?, de que es una falta de inasistencia o una falta de ingresar a laborar en estado de ebriedad, que podría parecer, entre comillas, muy evidente, pero el derecho de defensa exige que no solo se le imputa al trabajador al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario la conducta, sino también que se le indique en qué artículo, en qué literal está tipificado esta conducta. Y esto nos lleva a que la ley del servicio civil, la forma como se ha optado por esta tipificación de faltas disciplinarias, vamos a encontrar que en un literal tenemos 2, 3 o más verbos rectores, es decir, varios tipos de conducta, y muchas veces un trabajador con el actuar, con su conducta, realiza una de estas faltas disciplinarias y no todas. Y en la práctica, algunas entidades lo que hacen es, al momento de decirle, señor, usted ha cometido tal falta disciplinaria, no sé, de repente 4 días de inasistencia injustificada, le transcribe todo literal, ¿no? Literal que también ha previsto más faltas disciplinarias, es decir, no solo la falta que es más de 3 días consecutivos. Entonces, lo mismo sucede en más supuestos, ¿no?
Entonces, no solo el derecho de defensa exige que al trabajador, al procesado, no solo se le diga qué conducta es la que él ha cometido, sino que en qué falta disciplinaria va a encuadrar esta conducta, y también explicarle cuál es la posible sanción que se le va a imponer cuando se descubra su responsabilidad. Y eso es muy necesario. Van a existir algunas sanciones que no son que son fijas, ¿no? Por ejemplo, como la destitución, que no es que se vaya a graduar, ¿no? Es una destitución, o lo mismo que una amonestación. Pero existen faltas como, por ejemplo, sanciones como la suspensión, que van entre un día hasta un año, en las cuales sí es necesario indicar cuántos días son los días de posible sanción de suspensión, y esto va a repercutir definitivamente en el adecuado ejercicio del derecho de defensa, ¿ya? Pues bien, el no cumplir esta situación va a originar que se afecte el derecho de defensa, el debido procedimiento, ¿ya? Entonces, uno de los antecedentes tomados por el Tribunal de Servicio Civil o por esta Sala Plena de Servir para emitir este precedente es precisamente los diversos casos de nulidad que ha declarado el Tribunal de Servicio Civil por estos supuestos, ¿no? Por esos supuestos en los cuales las entidades no han observado la correcta imputación, no han observado el derecho de defensa, y han ido incorporando, han ido variando faltas, sanciones, y entonces eso es lo que el sustento para que el tribunal emita este precedente. El numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política ha recogido, ¿no?, que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso. El que una persona se encuentre sometida a una investigación, sea un proceso judicial, un procedimiento administrativo, va a hacer que nazcan derechos. Entre estos, el cumplir el debido procedimiento, el derecho de defensa, al igual que se exige garantías en un proceso judicial, lo mismo sucede con un procedimiento administrativo, ¿no? Muchas veces se piensa de que no, el procedimiento administrativo no es tan riguroso de repente como un proceso judicial, pero los mismos principios, las mismas garantías que se podría exigir de repente para un proceso judicial o proceso penal también se aplican en este proceso, en los procedimientos sancionadores, ¿ya? Específicamente en este caso en los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces esto va a requerir necesariamente que se comunique al trabajador, a este servidor, que se le inicie un proceso administrativo disciplinario, se le indique en forma oportuna, cierta, explícita, la descripción de los hechos que se le está imputando, la infracción que supuestamente ha cometido, presuntamente ha cometido, y la sanción a imponerse. Vean que necesariamente tenemos que indicarle todo eso al trabajador, es decir, no solo basta con decirle, señor, usted ha incurrido en tal falta disciplinaria, describiéndole los hechos o relatando su conducta, sino que necesariamente tengo que indicarle también la base legal de esta falta disciplinaria, o de este hecho que se adecua a una falta disciplinaria. Servir referido como parte ya de ese argumento de la coherencia que debe existir entre la imputación y la sanción, que los órganos competentes del procedimiento disciplinario deben describir de manera suficiente, clara y precisa
tanto el momento de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario como el momento de resolver la imposición de sanción, cuál es la falta prevista en la ley que es objeto de imputación y, cuando fuere el caso, precisar la disposición reglamentaria que la complementa, cuál es la conducta atribuida al imputado que configura la falta que se le imputa, cuáles son los hechos que con base al principio de causalidad configuran la falta, indicando además de manera clara, precisa, cuáles son las normas o disposiciones vigentes en el momento que se produjo, que sirven de fundamento para la imputación. No necesariamente, no solo es imputar hechos, no solo referir hechos, sino que tiene que escribirse la base, la parte legal, porque el trabajador al que se inicia un proceso administrativo disciplinario podría decir: ya me has descrito los hechos, la conducta, pero en ningún momento, ningún extremo de la resolución de inicio, y que puede ser resolución o acto de inicio, me has descrito dónde está la tipificada esa falta disciplinaria. Doctor Jari, ¿es necesario hacer eso? Es necesario. Y no solo basta con decirle artículo 85, literal tal, sino qué parte del literal es que estás imputando a este trabajador. Porque una conducta es probable que no se adecue a todos los verbos rectores que regula este literal. Y esa es la forma como ha tipificado la ley de servicio civil, ¿no? Artículo 85, en los literales encontramos una serie de verbos rectores. 2, 3 o más verbos rectores en cada literal. Así es que es necesario, cuando realizamos una imputación, necesariamente tenemos que decirle: este extremo es el que te estoy imputando. Defiéndete. Esos es los hechos con el cual, la conducta, la presunta conducta que has realizado, y esto está regulado, está tipificado en un literal, en un extremo de este literal. De repente, necesariamente tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque no hacerlo arriesgo a que este procedimiento administrativo disciplinario pueda caerse. Cuando llegue el Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil va a decir: has afectado el derecho de defensa del trabajador. Y uno podría decir: pero ¿cómo así? Si yo le he dicho en tal artículo está y en tal literal, pero no has descrito con la suficiente claridad de que en este literal existen varios verbos rectores, y en cuál de estos extremos se sustenta este procedimiento administrativo disciplinario. Con eso basta para que se caiga este procedimiento administrativo disciplinario y el tribunal declare la nulidad y la entidad tenga que volver a iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario, con todo el trabajo que significa esto. ¿Por qué? Porque incluso podría darse el caso en que llegue a la entidad se demore un poco y ya prescriba, y el trabajador y no se puede imponer una sanción al trabajador. Entonces, por ahí va la importancia de este tema de la coherencia. Ya había sido advertido por el Tribunal de Servicio Civil en otros pronunciamientos. Sin embargo, ahora a nivel de precedente ya está fijando determinadas pautas que deben ser observadas de forma obligatoria por las entidades públicas. Como les comentaba, ya había sido recogido en otras resoluciones, pero ahora ya ha sido recogido como un precedente, con carácter de precedente administrativo. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pueden hacerlo. Esta transmisión sí está siendo en vivo, así es que si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, igual pueden hacerla durante el transcurso de la transmisión. ¿Ya? No esperen al final todavía. Entonces, esta importancia de la coherencia que debe existir, ha referido, ha resaltado esta coherencia que debe existir
entre la imputación, ¿no? Entre la imputación y la posible sanción, como una especie de como garantía de ese derecho de defensa. Garantía que va a impedir de que a un sujeto, a un servidor, le inicien un procedimiento administrativo y disciplinario por una determinada falta y lo terminen sancionado por otra. ¿Ya? Acá hay algo bastante interesante en este punto 22, por cuanto refiere la administración tiene la responsabilidad de informar con claridad y precisión cuál es el hecho infractor, bueno, hasta ahí se conoce, qué norma se ha transgredido. En esta parte, qué norma se ha transgredido, existen muchas veces ocurría todavía sigue ocurriendo, algunos confunden la norma transgredida como la falta disciplinaria imputada y son dos cosas completamente diferentes. La falta imputada es la conducta, es la descripción de la conducta por las cuales el trabajador termina siendo sancionado, pero una falta disciplinaria va amarrada de una norma que ha sido vulnerada, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Una cosa es tipificación de falta, descripción de conductas sancionables, y otra cosa es las normas, los dispositivos que han sido vulnerados, que han sido afectados con esta conducta. ¿Ya? Muchas veces ocurre, como les comento, este problema de no diferenciar bien esto de ahí. El procedimiento administrativo disciplinario comprende dos etapas diferenciadas, no solo por las autoridades que intervienen en ellas, órgano instructorio y órgano sancionador, sino por las actuaciones que se realizan en dichas etapas. En la etapa de instrucción comienza con la notificación al servidor del acto mediante el cual se dispone instaurar el procedimiento administrativo disciplinario a efecto de que se presente el descargo. Recuerden de que el procedimiento administrativo disciplinario no solo se inicia con una resolución, ya puede iniciar también con otro tipo de acto, puede ser una carta, de repente otro tipo de documento. Es decir, no requiere resolución. Al finalizar, cuando termine el procedimiento administrativo disciplinario, ahí sí tiene que ser necesariamente con resolución. Pero el inicio puede ser con resolución o con otro tipo de acto. Bueno, y ese tema ya Servir lo ha desarrollado en otras resoluciones, ¿ya? En otras ocasiones. Y obviamente después de la notificación surge el derecho a ejercer la defensa. Antes de la notificación no hablamos de un derecho, no propiamente de un derecho de defensa, ¿no? Y por eso que algunos indican el secretario técnico no me ha cursado la notificación, no me ha cursado la denuncia. ¿Significa que han vulnerado mi derecho de defensa, doctor Jara? No, ¿por qué? ¿Por qué derecho de defensa? El derecho de defensa nace con la imputación, es decir, cuando a ti se te acusa de algo y el único que imputa una conducta no es el secretario técnico, sino es el órgano instructor. El secretario técnico precalifica eso, sí, recibe la falta, precalifica y dice esta conducta podría adecuarse a una falta disciplinaria y yo sugiero que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Significa que yo estoy acusando? No estoy acusando, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, señores, ¿ya? ¿Significa que se puede vulnerar mi derecho de defensa en precalificación? No. ¿Por qué? Porque el derecho a precalificación nace con la imputación. ¿Y cuándo está la imputación? Cuando se inicia el PAD. Es decir, no pierdan el tiempo diciendo de que se vulneró mi derecho de defensa en precalificación. Bueno, eso si se dedican al tema de la defensa, no funciona, ¿ya? Y Servir tampoco el Tribunal de Servicio Civil tampoco lo observa, lo acoge este tipo de pedidos, reclamos. Bien, acá hay algo que me ha llamado la atención en este precedente. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en el punto 25.
que están viendo en pantalla, en la cual señala: de otro lado, la etapa de sanción inicia con la recepción del informe final, del informe de instrucción. Bueno, obviamente, ¿sí? En esta etapa, el órgano sancionador puede llevar a cabo un informe oral, en caso lo solicite el servidor, así como también puede realizar actos de investigación adicionales. Actos de investigación adicionales. Esto es novedoso, ¿eh? De que el órgano sancionador realice actos de investigación adicionales si lo considera necesario para mejor esclarecimiento de los hechos, porque las funciones están delimitadas, ¿no? Un órgano instructor investiga, acopia toda la información, los documentos probatorios para acreditar la responsabilidad, y el órgano sancionador, bueno, determine la sanción. Podría así recibir el informe oral, pero no más. Bueno, el servir acá refiere de que también pueden realizar otro tipo de actos de investigación, es decir, el órgano sancionador, perdón, puede ver que está deficiente la investigación y podría realizar otro tipo de actos de investigación. Considero de que esto podría traer una confusión entre las funciones de órgano instructor y sancionador. No lo considero muy acertado, pero bueno, el tribunal ha considerado esto, ¿no? A ver, de esta manera se aprecia que la imputación contenida en el acto de instauración del procedimiento administrativo disciplinario reviste vital importancia en la medida que, sobre la base de imputación del servidor, efectuará sus descargos en ejercicio de su derecho de defensa. Esto debe ser claro, preciso, los hechos imputados, las faltas atribuidas y la probable sanción. Como les comentaba, no es lo mismo decir que la posible sanción va a ser una amonestación, una suspensión, una destitución. Es necesario decirlo y ver si el tipo de sanción ofrece una situación que deba precisarse, ¿no? Como la suspensión. Con ello se garantiza que el servidor tenga la posibilidad de conocer el supuesto fáctico que se le atribuye, es decir, los hechos, la conducta, y que da lugar a la presunta comisión de una falta de mérito, la cual podría ser sancionado. Dicho conocimiento por parte del servidor le permitirá ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ¿no? Ofreciendo sus argumentos de defensa, ¿no? Obviamente necesariamente tiene que existir esta figura de imputar los hechos, la sanción y la bien. Bien, en esta parte de acá el servir refiere, ¿no? Cita acá lo referido por el Tribunal Constitucional, en la cual señala que este derecho, es decir, el derecho de defensa, confiere el derecho de brindarle de forma oportuna los elementos de hecho y de derecho para poder ejercer su defensa y aportar medios probatorios, ¿no? Entonces, este principio de coherencia o de correlación entre la acusación y la sentencia, en este caso, y la sanción disciplinaria que se va a imponer, requiere necesariamente observar
ciertas pautas, ¿ya? Que no puedan ser variadas determinadas situaciones como la imputación de las faltas disciplinarias o la posible sanción. Y servir acá más adelante, vamos a ver de que ha establecido ciertas pautas. A ver, en ese sentido, este tribunal considera que se vulnera este principio de coherencia o correlación entre acusación y sentencia en materia sancionadora y por ende el derecho de defensa del servidor a los siguientes casos. Cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario atribuyéndose un hecho y se sanciona por otro, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario atribuyéndose una falta y se sanciona por una falta distinta. Este es otro caso en el que se vulnera este principio de coherencia. O cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario atribuyéndose una falta y se sanciona por otra. O cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario atribuyéndose una falta y se sanciona añadiéndose a la falta otras que no fueron inicialmente imputadas, ¿no? Ocurre muchas veces que inicia un procedimiento administrativo disciplinario por un hecho determinado, pero en el trayecto descubren que hay más cosas aún y los incluyen, ¿no? Durante la tramitación del PAT. Y eso es un error que no se debe hacer. O por lo menos no se debe hacer sin conocimiento de la otra parte. Cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario y se sanciona al servidor atribuyéndose una determinada falta sin precisarle el hecho y la norma incumplida, es decir, no se precisa de forma clara y expresa los elementos de imputación, es decir, no solo el hecho, sino también la norma que se ha incumplido. El 31 señala en todos los supuestos anteriores mencionados, si no se comunica al servidor la variación de la imputación, ya sea cuanto a los hechos o a las faltas, se afectará su derecho de defensa al no haber tenido previamente a la imposición de la sanción la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa. Es decir, si se produce una variación en la imputación o la posible sanción, esa tiene que ser de conocimiento del trabajador, del servidor procesado. Necesariamente tiene que ser de conocimiento de este servidor. Entonces, esta situación de variación va a generar, en definitiva, la vulneración de este principio de coherencia, ¿ya? Entonces, servir en esta resolución señala que si bien es posible que luego de que se haya iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, efectuar ciertas variaciones porque se detectó de repente ciertos hechos, se tiene que actuar con preservando ese derecho de defensa del trabajador, ¿no? Y para esto detalla en qué situaciones, en cuanto a los hechos, se podría dar una variación, ¿no? En caso de que se descubra otro hecho relacionado al hecho inicialmente imputado y el mismo no agrave la sanción propuesta, es decir, se descubre otro hecho adicional que está relacionado, pero la sanción sigue siendo la misma, ¿no? En este caso, lo que corresponde hacer es que la entidad se comunique al trabajador procesado esta circunstancia para que pueda ampliar sus descargos. Obviamente tienes que imputarle, ¿no? estos cargos, ampliación de cargos que no fueron previstos en el inicio para que pueda ejercer su derecho de defensa. Otro caso es cuando en caso que se descubra un hecho relacionado inicialmente que está relacionado con el hecho por el cual se inició el PAT, y este va a agravar la sanción que fue propuesta. O sea, de repente se propuso una sanción de suspensión, pero después se descubre en el trayecto otro hecho por lo cual merecería una sanción de destitución. Corresponde declarar la nulidad de este acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario y se disponga el inicio de un nuevo procedimiento con la participación de autoridades competentes. ¿Por qué? Porque cuando varía la sanción, muchas veces varía la competencia de los órganos instructores y sancionadores. En algunas ocasiones ocurre esto. En caso de descubrirse un nuevo hecho pasible de imputación, corresponderá que se inicie otro
procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Obviamente si en el trayecto se descubre otro hecho que no tiene relación con el procedimiento ya iniciado, lo que corresponde es que se inicie otro PAT diferente, ¿ya? En cuanto a las faltas, las pautas que ha dado Servires en caso de considerarse que se debe variar la calificación jurídica de la falta inicialmente imputada sin que llegue a agravarse el tipo de sanción propuesta, corresponderá que se comunique al servidor la variación de la calificación jurídica de la falta de efecto que ejerce su derecho de defensa. No, en efecto, ¿no? Podría de repente iniciarse un PAT, pero por error de la entidad, lo que ha ocurrido es que ocurrió una mala imputación, ¿no? De repente la entidad le inicia un procedimiento administrativo disciplinario, pero se equivocó con la imputación. Imputó otro tipo de falta disciplinaria que no era aplicable al tipo de conducta imputada. En ese caso, lo que tiene que hacer la entidad es indicarle o comunicarle al trabajador que va a variar la imputación. ¿Por qué? Porque no está variando en este caso la posible sanción, pero sí varía la imputación. En caso de considerarse que se debe variar la calificación jurídica de la falta inicialmente imputada y que también esto, en el caso que variar esta falta disciplinaria vaya a agravar el tipo de sanción, es decir, yo varío la falta imputada y esta falta también va a generar que ya no sea suspensión, sino sea destitución, por ejemplo, va a corresponder que se declare la nulidad de este acto de inicio y se vuelva a iniciar un PAT ya con las autoridades competentes. Por la misma razón que lo indicábamos hace un momento, de que las competencias varían entre órgano instructor y órgano sancionador en algunos casos. Y finalmente debe tenerse en cuenta los vicios de nulidad que se presentan en los procedimientos administrativos disciplinarios traen como consecuencia, además de la determinación de responsabilidades, retraso en el ejercicio de la potestad disciplinaria de las entidades. En muchos casos los procedimientos deben volver a iniciarse, lo que ha señalado Servir, por lo cual se exhorta a que se ejerza en forma debida y oportuna esta facultad o esa potestad disciplinaria, ¿no? Bueno, y estos son los precedentes que han sido señalados por Servir como precedentes de observancia obligatoria y que deben guiar o deben ser cumplidos en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios cuando se presenten estas situaciones, ¿no? Cuando se presenten las situaciones en las que deba variarse la tipificación o en la que deba variarse la posible sanción. En estos casos va a ocurrir de que la entidad tenga necesariamente en algunos casos comunicar al trabajador esta variación y en otros casos va a ocurrir que lo que va a hacer la entidad es anular el procedimiento e iniciar uno nuevo ya con las nuevas pautas o con los nuevos órganos instructores y sancionadores en los casos que el efectuar esa variación en los hechos, en las faltas, implique un cambio en la posible sanción. Pues bueno, quería comentarles eso, quería comentarles estas novedades sobre esta resolución, sobre este precedente administrativo, sobre la coherencia entre la imputación de un hecho o falta y la sanción en los procedimientos administrativos disciplinarios. Tema bastante interesante que ya había sido recogido por Servir en otros casos, pero ahora ha sido recogido ya como precedente, ¿no? Y esto permite aclarar algunas situaciones. Considero que Servir pudo de repente haber sido un poco más preciso en cuanto a lo que es un tema que está poco desarrollado como las normas vulneradas. No existe mucho desarrollo sobre las normas vulneradas y acá tampoco lo ha desarrollado
como debería ser, ¿no? Porque es otro caso muy interesante y que también afecta este principio de conexidad o coherencia. Pues bien, hemos llegado a la parte final. Quiero agradecerles su presencia. Ya son 10:36, ya casi las 11 de la noche. Bueno, aprovechar para invitarlos también a nuestro próximo curso sobre análisis de precedentes y resoluciones del Tribunal de Servicio Civil en materia disciplinaria, que inicia en el siguiente mes, inicia en septiembre. Este curso lo desarrollamos con la Escuela de AG en convenio con el Colegio de Abogados de Huaura. Así es que si están interesados en llevar el curso, pueden inscribirse porque está muy interesante. Si es que si están interesados, bienvenidos. Bienvenidos, chicos, para poder llevar. Ya la publicidad del curso se está compartiendo en redes, en Facebook, la página de la Escuela de AG también, y también en Facebook personal. Pues bien, espero que estén muy bien de salud, tienen que cuidarse, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.